Descubrí que mi marido había vendido mi coche de lujo en secreto un jueves por la tarde. No en una gran pelea, ni en una confesión llorando. No. Lo descubrí por una notificación fría y pequeña en mi correo. Confirmación de transferencia, $50,000 americanos recibidos. Al principio pensé que era spam. Luego vi el remitente, la concesionaria donde yo misma había comprado mi coche 2 años antes. Mi coche. Mi orgullo. Abrí el correo con las manos frías. Ahí estaba el número de chasis, la matrícula, mi nombre como propietaria, y, al final, la frase que me cortó la respiración: venta realizada por el cónyuge autorizado, señor Daniel Herrera. Mi marido. Sentí un zumbido en los oídos. Estaba sola en la cocina, con el portátil sobre la mesa y la cafetera aún humeando. Era como si el mundo siguiera igual y yo hubiera cambiado de dimensión. Volví a leer. 1, 2, 3 veces. $50,000. El valor del coche que yo había pagado con los bonos de mis últimos 3 años de trabajo. El coche que Daniel siempre decía que era un capricho, pero que jamás se atrevió a tocar. ¿O eso creía yo? No, no puede ser, murmuré. Fui a la ventana. El lugar de siempre en el garaje, justo debajo de nuestro balcón, estaba vacío desde hacía 3 días. Daniel me había dicho que lo había llevado al taller para una revisión general, porque sonaba raro. Yo, idiota, le creí. Regresé al correo. Había un PDF adjunto, el contrato de venta. Lo abrí. Mi nombre aparecía en la parte superior, como propietaria original. Debajo, un anexo: autorizo a mi cónyuge, señor Daniel Herrera, a realizar la operación de venta en mi nombre. Había una firma que se parecía mucho a la mía. Mucho. Pero no era la mía. Falsificaste hasta eso, susurré, sintiendo como la rabia empezaba a abrirse paso entre el choque. El corazón me latía tan fuerte que casi no escuché la notificación del móvil. Un mensaje en el grupo de amigas de la universidad. ¿Vieron esto? Miren al gran Daniel. Cara llorando de la risa, abrí el enlace. Era una historia de Instagram de una de ellas, grabada en un aeropuerto. En el fondo, casi desenfocados, se veía a Daniel empujando 2 maletas enormes, sonriendo. A su lado, una mujer alta, de pelo suelto y vestido ajustado, se colgaba de su brazo. La ubicación: Aeropuerto Internacional, salida. El texto: algunos ya empiezan la luna de miel antes de casarse, cara llorando de la risa, avión, botella descorchándose. La sangre se me congeló. Amante. Luna de miel. $50,000. Volví al correo de la concesionaria. La fecha de la transferencia: hacía 5 días. Volví a la historia. Subida hacía 2 horas. Conecté los puntos en segundos. Daniel había vendido en secreto el coche. No lloré. No grité. No rompí nada. Me senté. Inspiré. Exhalé. En la barra de búsqueda del correo, escribí el nombre de la agencia de viajes con la que siempre habíamos soñado ir a Maldivas. Apareció una factura reciente a nombre de Daniel. Destino: hotel de lujo, suite nupcial, todo incluido. Duración: 10 días. Monto: casi exactamente lo que valía mi coche. El mundo, que había estado girando demasiado rápido dentro de mi cabeza, se detuvo de golpe. Todo tenía sentido. Hacía semanas que Daniel evitaba mirarme a los ojos, que llegaba tarde, que hablaba de reuniones, que apagaba el móvil al entrar en casa. Yo había querido creer que era el estrés del trabajo. Pero el estrés del trabajo no paga suites nupciales con el coche de tu esposa. Me levanté despacio. Fui al dormitorio. Abrí su armario. El espacio donde debía estar su maleta grande estaba vacío. Abrí el cajón de los documentos. Faltaban su pasaporte y una carpeta azul donde guardábamos los papeles del coche. No dejé que el temblor en mis manos me dominara. Tomé mi propio pasaporte. Tomé mi carpeta de documentos, mis extractos bancarios, mi libreta. Porque mientras él se marchaba a disfrutar su luna de miel robada, yo iba a preparar algo mejor que un escándalo. Abrí de nuevo la reserva del hotel en el ordenador. Leí el nombre del resort, la dirección, la fecha de entrada, esa misma noche. La suite estaba a su nombre. Pero el método de pago, la famosa transferencia. El dinero proveniente de mi coche. No grité. En su lugar, una frase se formó con claridad en mi mente. Prepararía una sorpresa en el hotel que jamás olvidarían.
Sin dudarlo, tomé la llave y la giré con decisión. Podía hacerlo. Tenía pruebas. Tenía el contrato de venta, la falsificación de mi firma, la reserva, las historias. Mientras Daniel aterrizaba con su amante en un paraíso de arena blanca y agua turquesa, yo empecé a planear algo mucho más frío que sus cócteles al borde de la piscina. Abrí otra pestaña en el navegador. Busqué el correo del hotel. Tomé el teléfono. «Buenas tardes», dije, cuando me respondieron en recepción. «Habla la señora Herrera. Necesito hablar con el gerente sobre una reserva a nombre de mi marido. Es urgente». Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que la sangre, en lugar de helarse, empezaba a hervir. La voz del recepcionista del hotel sonó distante, profesional. «El gerente no está disponible en este momento, señora Herrera. ¿Puedo ayudarle en algo?» Colgué sin responder. La adrenalina que me había impulsado a hacer la llamada se estancó, dejando un vacío frío en mi estómago. No podía esperar. Cada minuto que pasaba era uno menos para preparar mi respuesta. Miré la pantalla, la reserva impresa en mi mente. Suite nupcial. Todo incluido. Pagado con mi coche. Mi coche. No era un capricho. Era la prueba tangible de que la niña que creció viendo a su madre contar monedas para la compra había llegado más lejos de lo que nadie en su familia imaginó. El día que llegó el Audi blanco a la puerta de nuestro edificio, después de meses de ahorrar los bonos de desempeño, sentí una satisfacción que trascendía lo material. Era la culminación. Daniel me abrazó y dijo: «Felicidades, cariño. Aunque para serte sincero, yo habría elegido un modelo más práctico. Pero es tu dinero». Su abrazo fue firme, pero sus palabras plantaron la primera semilla de duda. ¿Práctico? Yo no quería práctico. Quería excelencia. Con los años, los elogios se tornaron en comentarios pasivo-agresivos. «Claro, el coche más caro de la casa lo conduce la jefa», decía frente a amigos, riendo, pero sus ojos no reían. Yo lo atribuía a inseguridad, a la presión de que mi salario superara al suyo. Para apaciguarlo, le dejaba las llaves cuando el suyo estaba en el taller. Le daba los documentos para que se encargara del papeleo. Confié. Era mi marido. Una tarde, un domingo soleado, estaba en el garaje puliendo el capó, admirando el reflejo del cielo en la pintura. Él estaba arriba, en el balcón. Lo sentí observándome. Levanté la vista y le sonreí. Él devolvió la sonrisa, pero era una mueca extraña, tensa. «Cuida bien tu juguete, Elena», dijo. La voz le sonó forzada. «No es un juguete, Daniel», respondí, pasando el paño con más fuerza. «Es mi logro». Él asintió, dio media vuelta y entró en la casa. Ahora, recordando esa escena, veo el resentimiento cristalizado en sus ojos. No veía un logro. Veía un activo. Un obstáculo a su comodidad. Y decidió convertirlo en su boleto de escape. Regresé al presente, a la cocina silenciosa. La factura del hotel seguía en pantalla. Tenía el nombre del resort, el número de confirmación, pero necesitaba más. Necesitaba acceso. Abrí mi correo personal y busqué todos los contactos de la agencia de viajes, de la aerolínea. Encontré el itinerario completo, vuelo, traslado, excursiones. Todo pagado por adelantado. Una idea comenzó a formarse, fría y meticulosa. No iría al hotel a gritar. Eso sería darle el espectáculo que quizás esperaba, convertirme en la esposa despechada que interrumpe su luna de miel. No. Yo iba a ser un fantasma en su paraíso. Una sombra que envenenara cada sorbo de su champán. Abrí un nuevo documento. «Estimado señor gerente», escribí. Detallé, de forma escueta y profesional, que existía una reserva a nombre de mi marido, Daniel Herrera, pagada con fondos provenientes de la venta fraudulenta de un bien de mi propiedad exclusiva. Adjunté el contrato de venta con la firma falsificada, la transferencia bancaria y una copia de mi identificación y acta de matrimonio. No pedía que cancelaran la reserva. Pedía, como propietaria legítima del dinero con el que se pagó, que se me concediera acceso total a los servicios contratados. Dado que el método de pago está en disputa por una presunta estafa, solicito se me permita personarme en el establecimiento para resolver el asunto directamente con el cliente, el señor Herrera, y con la dirección del hotel. No era una petición. Era un aviso. Un misil teledirigido.
Antes de enviarlo, hice una última cosa. Descargué la historia de Instagram de mi amiga, la que mostraba a Daniel y a esa mujer en el aeropuerto. La guardé. Luego, con manos que ya no temblaban, abrí mi perfil. Subí una foto antigua, de hace años, yo, al volante de mi Mercedes blanco, sonriendo con una felicidad que ahora me parecía ajena. La acompañé de un texto sencillo: algunos logros se consiguen con esfuerzo. Otros se roban. Pero nada es para siempre. Almohadilla justicia propia, almohadilla próxima parada, no etiqueté a nadie. Pero sabía que él lo vería. Él y su amante estarían revisando sus redes, mostrando su felicidad falsa. Que vieran mi rostro. Que vieran mi coche. Que se preguntaran, en medio de su suite nupcial, ¿qué demonios quería decir? Cerré el portátil. El siguiente paso era físico. Fui a la caja fuerte, saqué los ahorros de verdad, los míos, los que Daniel no conocía. Reservé un vuelo para la mañana siguiente. Una habitación económica en un hotel cerca del suyo, pero no el mismo. Yo no quería su lujo robado. Quería tener un frente desde el que operar. Mientras hacía el pago en línea, sonreí por primera vez en horas. Daniel creía que había vendido un coche. En realidad, había vendido nuestra vida entera. Y yo estaba a punto de presentarle la factura. El nombre de la nueva colega era Lucía. Había aparecido en nuestras vidas como una mancha de tinta en un documento en blanco, primero pequeña, insidiosa, expandiéndose sin prisa pero sin pausa. Todo comenzó hacía unos 8 meses, cuando Daniel empezó a mencionarla en la cena con un tono de admiración profesional, el mismo que antes reservaba para mis logros. Lucía, la nueva del departamento de marketing, tiene unas ideas brillantes para la campaña de primavera, decía, y aquel nombre, inocente al principio, empezó a tejer su hilo en la trama de nuestro día a día mucho antes de que yo emprendiera el viaje al paraíso azul. Al principio, incluso me cayó bien por asociación. Me alegraba de que Daniel tuviera un apoyo competente en la oficina. Luego, las menciones se volvieron más personales. A Lucía también le encanta el senderismo. ¡Qué casualidad! A Lucía le pasa como a ti, que es muy perfeccionista. Pero el como a ti sonaba hueco, un puente retórico para hablar de ella sin que sonara alarmante. Las cenas de trabajo se multiplicaron. Regresaba a casa más tarde, con el aliento a menta fresca que no lograba enmascarar del todo el regusto a vino. A veces, olía a un perfume ajeno, una fragancia dulzona y empalagosa que nada tenía que ver con mi aroma limpio a jazmín y almendras. Lo atribuía al ambiente de los restaurantes. Una noche, mientras usaba su ordenador para imprimir un documento, una notificación de WhatsApp parpadeó en la esquina superior. L, no olvides lo de mañana. Te espero donde siempre. Cara besando. El corazón me dio un vuelco, pero antes de que pudiera reaccionar, la notificación desapareció, borrada por otro mensaje de un grupo de trabajo. Me quedé paralizada, mirando la pantalla. Cuando le pregunté al respecto, minutos después, él se rió con una naturalidad que me hizo dudar de mi propia cordura. Debe ser el grupo de la liga de fútbol, cariño. A Lucas le encanta poner esos emojis horteras. Me creí su explicación. Quise creerla. Los recortes económicos comenzaron poco después. El mercado está flojo, Elena. Deberíamos ser más prudentes. Sugirió cancelar nuestras vacaciones, posponer la reforma del baño. Y luego, una tarde lluviosa, mientras yo admiraba mi coche recién lavado desde la ventana, soltó la bomba. Quizás deberíamos vender el Mercedes. Es un gasto enorme entre seguro, impuestos y gasolina. Con ese dinero podríamos invertir en algo más sensato. La negativa me salió visceral, un no rotundo que resonó en el salón. Él alzó las manos en un gesto de falsa sumisión. Tranquila, era solo una idea. Es tu coche, al fin y al cabo. Pero su mirada, en ese instante, no fue de resignación. Fue de cálculo. Ahí, en ese silencio cargado, debió de nacer el plan. Si no podía convencerme, tendría que burlarme. Las piezas del engaño ya estaban en su sitio. Él tenía acceso a todos los documentos. Conocía mis horarios, mis rutinas. Y yo, ciega de confianza y agotada por justificar sus ausencias, le había dado las llaves no solo del coche, sino de mi ingenuidad. La última vez que lo vi antes de su viaje de negocios a Barcelona, estaba empaquetando su maleta.
Me acerqué por detrás y abracé su cintura, apoyando la mejilla en su espalda. Él se tensó, un microsegundo de rigidez antes de relajarse y dar unas palmadas distraídas a mis manos. «Voy a echarte de menos», murmuré, sintiendo que era verdad a pesar de la distancia emocional que ya nos separaba. «Yo también», dijo, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla del móvil, donde una conversación con él acababa de ser silenciada. Solo ahora, recordando la escena, entiendo el significado de aquella sonrisa fugaz que dibujó en sus labios mientras tecleaba. No era una sonrisa para mí. Era la sonrisa de quien ve cómo, por fin, todas las piezas encajan. El vuelo a Cancún fue un trance de 8 horas. No dormí. Cada minuto lo dediqué a repasar mentalmente mi plan, a imaginar posibles reacciones de Daniel, a ensayar mi tono de voz, frío, firme, inapelable. La mujer sentada a mi lado intentó iniciar una conversación banal sobre el destino, le respondí con monosílabos hasta que se rindió. Mi mundo se había reducido a un punto en el mapa y a una cuenta pendiente. Aterrizamos con el sol del amanecer pegando en los ojos. El aire era denso, cargado de humedad y del perfume artificial de la terminal. Mientras esperaba mi maleta, abrí el correo en el móvil. Nada del gerente del hotel. Revisé la carpeta de spam. Vacía. El silencio era un muro. Quizás mi email había ido a parar a un buzón administrativo, o quizás habían decidido ignorar a una supuesta esposa desquiciada. No importaba. Yo no necesitaba su permiso. Tomé un taxi hasta mi hotel, un edificio discreto a 15 minutos del resort de lujo donde ellos estaban. La habitación era pequeña, con una ventana que daba a un callejón, pero estaba limpia. Era mi cuartel general. Dejé la maleta y, sin sentarme, saqué el vestido que había metido al último momento, un modelo negro, sencillo, de líneas perfectas. No era ropa de playa. Era una armadura. A las 11 en punto, llamé al resort. Pregunté por el gerente, esta vez usando mi nombre de soltera, el que figuraba en la transferencia fraudulenta. Soy Elena Martínez. Necesito una confirmación por escrito de que los servicios asociados a la reserva número XB234 han sido pagados en su totalidad para fines contables. La secretaria, tras ponerme en espera unos minutos, accedió a enviar un comprobante al correo. Era un gancho mínimo, pero me daba una excusa para presentarme allí. Media hora después, estaba frente a la entrada monumental del Paraíso Azul. Fuentes danzantes, un lobby abierto al mar, el murmullo de idiomas mezclado con el tintineo de copas. Sentí el peso de las miradas de los empleados, uniformados de blanco inmaculado. Yo, con mi vestido negro y mi expresión de hielo, era una nota discordante. Me dirigí a recepción. Buenos días. Vengo a recoger el comprobante de pago de la reserva a nombre de Herrera. Me lo enviaron por correo, pero necesito la copia física con sello. La recepcionista, una joven de sonrisa plástica, tecleó en el ordenador. Claro, señora Martínez. Un momento. Veo que la reserva está activa. ¿Está alojada con el señor Herrera? No, dije, y dejé que la palabra flotara en el aire, cargada de significado. Solo necesito el documento. Mientras ella imprimía, mis ojos escudriñaron el lobby. Y entonces los vi. Salían de uno de los restaurantes, junto a la piscina infinita. Daniel llevaba una camisa hawaiana que yo le había regalado para una fiesta de disfraces y que él había dicho detestar. Lucía, una mujer más joven de lo que imaginaba, con una melena rubia demasiado brillante, colgaba de su brazo, riendo con la boca demasiado abierta. Llevaba un vestido blanco, vaporoso, de novia playera. Mi estómago se contrajo, pero la rabia fue un latigazo instantáneo que ahogó el dolor. No me moví. Los observé caminar hacia las tumbonas, donde un camarero les sirvió 2 cócteles con sombrillitas. Él le acarició la espalda, un gesto íntimo, posesivo. El mismo gesto que había abandonado hacía meses conmigo. La recepcionista me entregó el papel. «Aquí tiene». Tomé el comprobante. Y entonces, con una calma que me asombró a mí misma, saqué mi móvil. No para hacer una foto. Abrí la aplicación de banca online. Había preparado una transferencia simbólica justo antes de salir de mi hotel. «Otra cosa», dije, manteniendo la voz en un susurro profesional. «Hay un error en la forma de pago de esta reserva».
Parte de los fondos proceden de una cuenta que no autoricé. Necesito hablar con el gerente de inmediato para rectificarlo y evitar una denuncia por fraude ante la policía local. Ya tengo toda la documentación. El rostro de la recepcionista se descompuso. La palabra policía era una llave maestra en estos lugares. Un momento, por favor. Voy a llamar al señor Rojas. Mientras esperaba, de espaldas a la piscina, sentí una presencia. Un sexto sentido, agudizado por años de conocerlo. Me di la vuelta. Daniel estaba a 10 metros de mí, con 2 cócteles en las manos. Había venido a buscar unas servilletas. Sus ojos se encontraron con los míos. El mundo se detuvo. Su sonrisa se congeló, se quebró, y se desmoronó en un espasmo de puro terror. El vaso de su mano derecha se inclinó, derramando líquido rojo sobre el mármol blanco, como una herida que se abría a sus pies. No dije nada. Solo sostuve su mirada, alcé ligeramente el comprobante de pago que tenía en la mano, y le esbocé la más fría y fugaz de las sonrisas. Era solo el saludo. El silencio se extendió entre nosotros, un abismo de 10 metros de mármol manchado de cóctel. En los ojos de Daniel vi el pánico hacer un recorrido rápido, incredulidad, miedo, y luego un cálculo frenético. Su mirada saltó hacia la piscina, donde Lucía esperaba, ignorante, y luego de vuelta a mí. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fui yo quien rompió el hechizo. Con un movimiento deliberado, doblé el comprobante de pago y lo guardé en mi bolso. Luego, sin apartar los ojos de él, di media vuelta y caminé hacia el despacho del gerente, donde la recepcionista me indicaba con urgencia. Sentí su mirada clavada en mi espalda, un peso físico. No me volví. El señor Rojas era un hombre de unos 50 años, con una corbata impecable y una expresión de preocupación profesional. Su despacho olía a aire acondicionado y madera cara. Le mostré la documentación en mi móvil, el correo de la venta del coche con la transferencia, el contrato con la firma falsificada y el extracto bancario donde los $50,000 desaparecían de nuestra cuenta conjunta el mismo día en que se pagó la reserva del Paraíso Azul. Comprenderá que esto es un delito de fraude y falsificación documental, dije, manteniendo la voz baja y clara. Los fondos utilizados para financiar esta luna de miel son de mi propiedad exclusiva. No estoy aquí para causar un escándalo, sino para rectificar la situación. Exijo que se cancele inmediatamente cualquier cargo pendiente a mi nombre o a nuestra cuenta conjunta, y que se me proporcione una copia de toda la facturación. Rojas examinó los documentos, su ceño frunciéndose. La palabra policía ya estaba sobre la mesa, y para un lugar como aquel, el escándalo era un veneno más rápido que cualquier procedimiento legal. Señora Martínez, entiendo su posición, comenzó, con cautela. Pero la reserva está pagada en su totalidad. El señor Herrera es huésped aquí, y los fondos son robados, corté. Si no actúa, la siguiente llamada será a mi abogado y a la delegación de turismo. Imagino que les interesará saber que este resort acepta pagos con dinero obtenido mediante estafa. Su resistencia se desinfló. Asintió. Procederemos a congelar los cargos adicionales de la suite. Y le proporcionaré la documentación. Ordenó a su secretaria que imprimiera todo. Mientras la impresora zumbaba, un nuevo pensamiento, frío y afilado, tomó forma en mi mente. Una cosa más, añadí. Quiero acceso al registro de servicios de la suite. Saunas, spa, cenas privadas. Todo lo etiquetado como paquete romántico, celebración especial. Punto. Rojas titubeó, citando la política de privacidad. Le recordé, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que la política de privacidad no ampara actividades financiadas con un delito. Cedió. Las páginas salieron, una tras otra. No era solo una suite. Era un universo de indulgencia pagado con mi dignidad. Masajes para 2 en la habitación. Cena en la playa con camarero privado y arreglo floral. Una excursión en catamarán al atardecer con champán. Cada línea, cada descripción, era una puñalada meticulosa. La fecha de check-in coincidía con el tercer día de la revisión general del coche. Él ya estaba aquí, en este paraíso, brindando con mi dinero, mientras yo esperaba un mensaje suyo desde un supuesto hotel de negocios en Barcelona. El dolor era un animal antiguo, ya domesticado por la rabia. Lo que creció entonces fue un desprecio glacial.
Esto no era un arrebato de pasión. Era un proyecto. Había necesitado meses de mentiras, de falsificación, de desvío de fondos. Había convertido nuestro matrimonio en la coartada perfecta para su traición. Recogí los papeles. Al salir del despacho, supe que Daniel me estaría esperando. No podía permitir que yo hablara con Lucía, que desplegara mis pruebas en medio del lobby. Lo encontré apostado junto a una columna, pálido, la camisa hawaiana manchada de sudor y de la bebida derramada. «Elena, por favor, ¿podemos hablar?», susurró, con una voz que pretendía ser calmada pero que vibraba de pánico. Intentó tomar mi brazo. Retiré el miembro como si su contacto fuera ácido. «No tenemos nada de qué hablar, Daniel. Los hechos hablan por sí solos. Y tienen nombre, apellido y número de cuenta. Fue un error, un momento de debilidad. Te lo juro», empezó la cantinela que ya había ensayado en mi cabeza durante el vuelo. «No», lo interrumpí, por primera vez alzando la voz lo justo para que él la oyera, pero no el resto del mundo. «Un error es pagar de más en el supermercado. Esto fue un robo, un fraude y una humillación premeditada. Has vendido mi coche para pagarle una luna de miel a tu amante. No hay debilidad que cubra eso. Solo hay vileza». Vi cómo sus ojos buscaban a Lucía, calculando el daño. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, y en esa pregunta estaba el núcleo de su miedo, al escándalo, a la vergüenza, a las consecuencias. Saqué del bolso una de las copias de la factura del hotel, la que detallaba la cena en la playa. Se la extendí. «Por ahora, solo esto. Considera que es el aviso de desahucio de la vida que construiste sobre mis espaldas. El resto, ya lo verás». Di media vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo como su terror me seguía como una sombra. No fui a mi hotel. Me dirigí a un cibercafé que había visto cerca. Allí, con los documentos escaneados, redacté un email meticuloso y lo envié a 3 direcciones. Al director de recursos humanos de su empresa, con copia a su jefe directo. El asunto: conducta profesional gravemente indecorosa y posible malversación. Adjunté solo la factura del resort, con las fechas que demostraban que su viaje de negocios era una mentira, y una captura de la transferencia de los $50.000. No mencioné a Lucía. No hacía falta. La corporación odia las manchas públicas, y la sombra de la duda sería suficiente para iniciar una investigación interna. El coche estaba perdido. El matrimonio, muerto. Pero mientras tecleaba enviar, comprendí que lo que estaba reclamando no era un objeto, ni siquiera solo justicia. Estaba reclamando mi narrativa. Y acababa de escribir el primer párrafo de un nuevo capítulo, uno en el que él ya no era el protagonista, sino el antagonista que está a punto de caer. Horas después, sentada en un cibercafé que olía a polvo y café barato, el peso de la jornada cayó sobre mis hombros. La tensión que me había mantenido erguida en el lobby se desvaneció, dejándome con un cansancio huesudo. No sentía triunfo, solo agotamiento. Pero en medio de esa fatiga, la certeza del acto calculado permanecía. Había puesto la primera pieza en movimiento. Ahora solo quedaba esperar a que la serpiente digital encontrara su blanco. El momento de la verdad llegaría pronto. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un número desconocido con el código de área local. Lo atendí. «Señora Martínez», habla el gerente Rojas. Su voz era tensa, profesional. «Lamento informarle que ha habido un incidente. El señor Herrera ha intentado cancelar toda la estancia y solicitar un reembolso a una cuenta nueva. Naturalmente, nos hemos acogido a su solicitud previa y hemos denegado la operación. Sin embargo, está causando una alteración considerable en recepción». Una sonrisa delgada se dibujó en mis labios. Daniel estaba intentando huir, intentando salvar algo del botín. Demasiado tarde. «Gracias por informarme, señor Rojas. Mantenga la negativa. Y, por favor, ¿podría enviarme a este número cualquier comunicación que él intente firmar o autorizar desde ahora?» Accedió. Colgué. El plan necesitaba un ajuste inmediato. Mi intención original era observar, documentar y retirarme, pero su intento de fuga cambiaba el tablero. No podía permitir que se esfumara con la sensación de haber intentado algo. Tenía que ver el miedo solidificarse en derrota. Recordé el consejo de mi abogada, Sofía, durante nuestra frenética videollamada desde el aeropuerto.
No te quedes solo con la humillación privada, Elena. Necesitas un testimonio o una admisión que tenga valor procesal. Algo que ate sus manos. Decidí darle la oportunidad de entregarme esa cuerda. Tomé un taxi de vuelta a mi hotel económico. En la habitación, con la puerta cerrada, redacté un mensaje de texto. Lo escribí y reescribí hasta que cada palabra era un bloque de hielo. Asterisco Daniel. Tu intento de cancelación ha sido denegado. Tienes 1 hora para reunirte conmigo en el bar del lobby de tu resort. A solas. Si no apareces, o si traes a tu acompañante, los documentos adjuntos en el correo que acabo de enviar a Recursos Humanos de Tiberius Consulting se reenviarán automáticamente a la lista completa de partners. La hora empieza ahora. Asterisco adjunte una captura de pantalla del correo enviado, con los destinatarios visibles. Presione enviar. No esperé su respuesta. Me vestí de nuevo con mi armadura negra y me dirigí al paraíso azul por segunda vez ese día. Esta vez, el trayecto fue un ejercicio de concentración. Visualicé cada posible reacción suya, la súplica, la ira, la negociación. Me preparé para todas, decidida a ceder en ninguna. El bar del resort era íntimo, con butacas bajas y una tenue iluminación. Elegí una mesa en un rincón, con vista a la entrada, y pedí un agua mineral. A los 43 minutos de mi mensaje, lo vi entrar. Parecía haber envejecido 10 años en unas horas. La camisa hawaiana había sido reemplazada por una polo arrugada, y su mirada escaneaba el lugar con el nerviosismo de un animal acorralado. Al verme, se acercó con pasos vacilantes y se dejó caer en la butaca frente a mí sin que lo invitara. ¿Qué has hecho? Fue lo primero que salió de su boca, un susurro ronco cargado de acusación. Lo obvio, respondí, tomando un sorbo de agua. He empezado a desenredar la madeja que tejiste. Tiberius ya tiene la semilla de la duda. Es cuestión de horas antes de que te llamen. ¿Me vas a dejar sin trabajo? Su voz subió de volumen y rápidamente la bajó, consciente del entorno. Tú te has dejado sin trabajo. Yo solo he iluminado el camino que elegiste tomar. Apoyé los codos en la mesa, acercándome un poco. Ahora, vamos a hablar. Y vas a ser honesto, por primera vez en mucho tiempo. ¿Para qué? Para darte más munición. Exactamente. Pero es una munición que puedes elegir cómo empaco. Dejé que la frase flotara. Quiero que me grabes un mensaje de voz. Reconociendo que vendiste mi coche sin mi autorización, que falsificaste mi firma y que usaste ese dinero específico para pagar esta estancia con Lucía. Él palideció. ¿Estás loca? Eso es una confesión. Es un principio de reparación, corregí. A cambio, yo me comprometo, por escrito, a no presentar una denuncia penal por la falsificación. La empresa y el divorcio son batallas aparte, pero te ahorras el proceso criminal. Por ahora. Vi el cálculo detrás de sus ojos inyectados en sangre. Sopesaba el desastre laboral inminente contra la posibilidad de una condena mayor. El orgullo y el pánico libraban una guerra en su rostro. ¿Y si me niego? Me encogí de hombros, un gesto deliberadamente frívolo. Entonces la grabación que estoy haciendo ahora mismo con esta aplicación, dije, mostrando la pantalla de mi móvil donde, efectivamente, un indicador de grabación estaba activo desde que se sentó, será la única versión de los hechos. Y en ella solo se te oye preocupado por tu trabajo, no por haber robado a tu mujer. Su respiración se volvió entrecortada. Me miró con un odio que, por primera vez, no me produjo ningún daño. Era la rabia del débil, del que ha sido descubierto. Necesito pensar, murmuró, derrumbándose. Tienes 5 minutos. Luego me levanto y esta oferta, la única pizca de control que te queda sobre esta situación, desaparece. Mientras él se hundía en su butaca, mirando al vacío, yo observaba el ir y venir de los huéspedes felices. La burbuja de su paraíso artificial tenía una fisura irreparable, y él estaba atrapado dentro, sofocándose. No sentía piedad. Sentía la claridad gélida de quien, por fin, tiene todos los papeles de la partida en la mano. Y sabe que el siguiente movimiento, lo haga él o no, será jaque. Durante el vuelo, el recuerdo de aquella llegada me asaltó, con una nitidez abrasadora, el aire cálido y salado del aeropuerto envolviéndome como una manta pesada, el contraste entre los suspiros de alivio de los demás pasajeros y el peso de la carpeta en mi bolso,
que transformaba aquella llegada en un desembarco en territorio enemigo. Durante el túnel de 8 horas que fue el vuelo, el pasado y el futuro se fundieron en un presente afilado. Recordé, no sueños de viajes con él, sino el momento exacto en que dejé de ser su cómplice, cuando empecé a llamar pequeñas faltas a sus ausencias inexplicables, sus gastos opacos, su irritación cuando preguntaba por los extractos bancarios. Justifiqué cada grieta, y él construyó sobre ellas su mentira perfecta. Ya no me preguntaba qué quería lograr. Lo sabía. Quería que la realidad, mi realidad documentada, le estallara en la cara. Quería ver el instante en que su paraíso ficticio se hiciera añicos. Tomé un taxi. No al hotel económico que había reservado, sino directamente al paraíso azul. Necesitaba ver el escenario con mis propios ojos, sin la mediación de una pantalla. El camino bordeaba la costa, una postal de azules imposibles que ahora me parecían obscenos. Cada palmera perfecta, cada piscina infinita, era un ladrillo pagado con los restos de mi confianza. El taxi se detuvo bajo la majestuosa marquesina. El aire olía a gardenias y dinero. Con el corazón latiendo con un ritmo frío y constante, crucé el lobby abierto, de mármol pulido y techos altos. Mis ojos no buscaban la belleza, escaneaban como un radar. Y entonces lo vi. No a él, sino a ella. Lucía estaba sentada en el bar del lobby, con un vestido blanco fluido, riendo ante algo en su móvil. La reconocí al instante de las fotos del grupo de la universidad, pero en persona irradiaba una seguridad tranquila de quien está exactamente donde cree merecer estar. No parecía la amante nerviosa de un romance furtivo. Parecía la anfitriona. Un camarero se acercó a ella con una copa de champán. Ella asintió con familiaridad. Y entonces, siguiendo su mirada, lo encontré a él. Daniel salía de la piscina, secándose el cabello con una toalla, con una sonrisa amplia y relajada que no le había visto en años. Se dirigió hacia Lucía, le pasó un brazo por los hombros y dejó un beso rápido en su sien. Un gesto doméstico. Cómodo. No era el arrebato de una aventura, era la rutina de una pareja. La escena me golpeó con una fuerza distinta a la que había anticipado. No fue el aguijón celoso, sino el impacto de una evidencia antropológica. Aquí no había un hombre atrapado en un momento de debilidad. Había un hombre que había construido una vida paralela, con su propio ritmo, sus rituales y su sensación de normalidad. Yo no era solo la esposa traicionada, era la intrusa en su nuevo mundo. La rabia, que había sido mi combustible, se solidificó en algo más duro y más útil, una determinación absoluta. Ya no bastaba con enfrentarlo. Tenía que desmantelar el escenario completo. Me retiré antes de que me viera, el sabor a cobre de la adrenalina en la boca. En el taxi de regreso a mi hotel barato, el plan se reconfiguró. No iría a recepción a preguntar por él. Eso le daría ventaja, tiempo para preparar una mentira. Necesitaba los papeles, la prueba administrativa que convirtiera su fantasía en un expediente. Al día siguiente, vestida con un traje sencillo que gritaba seriedad, me presenté en la gerencia. La conversación con el señor Rojas fue un duelo de sonrisas tensas y amenazas veladas. Pero la ley, y la política del resort de cubrirse las espaldas, estaban de mi lado. Obtuve todo, la factura completa, los cargos a la suite, el registro de servicios. Cada masaje para dos, cada cena privada, era una línea en la sentencia. Con la certeza de aquella revelación aún ardiendo en mi mente, salí del edificio. Mi teléfono vibró en el bolsillo antes de que llegara a la esquina. Era el gerente del hotel, y su voz, tensa y urgente, confirmó lo que ya sabía: necesitábamos hablar, inmediatamente. El lugar elegido fue un bar discreto a 2 calles de allí, el mismo donde todo había comenzado a desmoronarse. Los 5 minutos se extendieron como una goma elástica, tensos y silenciosos. Observé cómo el sudor perlaba la sien de Daniel, como sus dedos tamborileaban una melodía nerviosa sobre la mesa. El barullo del bar, las risas ajenas, eran el sonido de un mundo que ya no nos pertenecía a ninguno de los dos. Él estaba en su jaula, yo, en mi atalaya. «Está bien», dijo finalmente, sin mirarme. La voz era un hilo roto. «Haré la grabación». No sentí victoria. Sentí el clic de un mecanismo que se cerraba. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas de voz y lo deslicé frente a él. «Habla claro. Fecha, nombres,
cantidades. Sin ambigüedades. Él tomó el dispositivo con manos temblorosas. Respiró hondo, como si fuera a sumergirse. Y habló. Las palabras salieron monótonas, planas, pero eran precisas. Yo, Daniel Herrera, reconozco que el día 15 de marzo vendí el automóvil marca Audi, modelo Q8, propiedad de mi esposa Elena Martínez, sin su autorización o conocimiento. Falsifiqué su firma en el documento de cesión. El dinero obtenido, $50,000, fue utilizado para financiar un viaje a este resort con Lucía Fernández. Hizo una pausa, tragando saliva. ¿Eso es todo? Recuperé el teléfono. Guardé el archivo y lo envié inmediatamente a mi nube y a Sofía. Era un hueso pequeño y envenenado, pero era mío. Ahora, el compromiso por escrito, dijo él, con un destello de su antigua arrogancia, creyendo que negociaba. Sacó una hoja del bloc de notas del hotel, garabateó algo y me la pasó. Era una línea torpe donde yo prometía no presentar denuncia penal por la falsificación. La firmé con mi inicial, un gesto vacío. Él la guardó como si fuera un talismán. No le dije que, en derecho, ese papel valía menos que el aire que lo rodeaba si nuevas pruebas surgían. Que ya no era su esposa a la que engañaba, sino una contrincante. Se levantó, tambaleándose un poco. «¿Estamos?» «Terminados», completé yo, sin alzar la voz. «En todos los sentidos. El divorcio será rápido y caro para ti. Te sugiero que empieces a buscar un abogado mejor que el mío». Se fue, encorvado, tragándose el orgullo y la derrota. Lo observé desaparecer entre las palmeras del lobby, un fantasma en polo arrugada. Mi móvil vibró. Un correo de Tiberius Consulting, acusando recibo de mi comunicación y solicitando una reunión urgente con Daniel a primera hora del lunes. La red se cerraba. Regresé a mi hotel económico. La habitación olía a polvo y café barato. El clic de enviar resonó en mis oídos con una frialdad definitiva. La adrenalina del enfrentamiento en el lobby empezaba a disiparse, dejando un vacío extrañamente silencioso. No sentía triunfo. Solo la certeza de estar en un páramo desconocido, donde cada paso debía medirse. De vuelta en mi habitación, el eco de la amenaza de Rojas aún resonaba en mis oídos. «Señora Martínez», habla el gerente Rojas. Su voz era tensa, profesional. «Lamento informarle que ha habido un incidente. El señor Herrera ha intentado cancelar toda la estancia y solicitar un reembolso a una cuenta nueva. Naturalmente, nos hemos acogido a su solicitud previa y hemos denegado la operación. Sin embargo, está causando una alteración considerable en recepción». Una sonrisa delgada se dibujó en mis labios. Daniel estaba intentando huir, intentando salvar algo del botín. Demasiado tarde. Gracias por informarme, señor Rojas. Mantenga la negativa. Y, por favor, ¿podría enviarme a este número cualquier comunicación que él intente firmar o autorizar desde ahora? Accedió. Colgué. El plan necesitaba un ajuste inmediato. Mi intención original era observar, documentar y retirarme, pero su intento de fuga cambiaba el tablero. No podía permitir que se esfumara con la sensación de haber intentado algo. Tenía que ver el miedo solidificarse en derrota. Recordé el consejo de mi abogada, Sofía, durante nuestra frenética videollamada desde el aeropuerto. No te quedes solo con la humillación privada, Elena. Necesitas un testimonio o una admisión que tenga valor procesal. Algo que ate sus manos. Decidí darle la oportunidad de entregarme esa cuerda. Tomé un taxi de vuelta a mi hotel económico. Ya en la habitación, con la puerta cerrada, redacté un mensaje de texto. Lo escribí y reescribí hasta que cada palabra fue un bloque de hielo. Asterisco Daniel. Tu intento de cancelación ha sido denegado. Tienes 1 hora para reunirte conmigo en el bar del lobby de tu resort. A solas. Si no apareces, o si traes a tu acompañante, los documentos adjuntos en el correo que acabo de enviar a Recursos Humanos de Tiberius Consulting se reenviarán automáticamente a la lista completa de partners. La hora empieza ahora. Asterisco adjunté una captura de pantalla del correo enviado, con los destinatarios visibles. Presione enviar. No esperé su respuesta. Me vestí de nuevo con mi armadura negra y me dirigí al paraíso azul por segunda vez ese día. Esta vez, el trayecto fue un ejercicio de concentración. Visualicé cada posible reacción suya,
la súplica, la ira, la negociación. Me preparé para todas, decidida a ceder en ninguna. El bar del resort era íntimo, con butacas bajas y una tenue iluminación. Elegí una mesa en un rincón, con vista a la entrada, y pedí un agua mineral. A los 43 minutos de mi mensaje, lo vi entrar. Parecía haber envejecido 10 años en unas horas. La camisa hawaiana había sido reemplazada por una polo arrugada, y su mirada escaneaba el lugar con el nerviosismo de un animal acorralado. Al verme, se acercó con pasos vacilantes y se dejó caer en la butaca frente a mí sin que lo invitara. —¿Qué has hecho? Fue lo primero que salió de su boca, un susurro ronco cargado de acusación. —Lo obvio —respondí, tomando un sorbo de agua—. He empezado a desenredar la madeja que tejiste. Tiberius ya tiene la semilla de la duda. Es cuestión de horas antes de que te llamen. ¿Me vas a dejar sin trabajo? Su voz subió de volumen y rápidamente la bajó, consciente del entorno. Tú te has dejado sin trabajo. Yo solo he iluminado el camino que elegiste tomar. Apoyé los codos en la mesa, acercándome un poco. Ahora, vamos a hablar. Y vas a ser honesto, por primera vez en mucho tiempo. ¿Para qué? Para darte más munición. Exactamente. Pero es una munición que puedes elegir como empaco. Dejé que la frase flotara. Quiero que me grabes un mensaje de voz, reconociendo que vendiste mi coche sin mi autorización, que falsificaste mi firma y que usaste ese dinero específico para pagar esta estancia con Lucía. Él palideció. ¿Estás loca? Eso es una confesión. Es un principio de reparación, corregí. A cambio, yo me comprometo, por escrito, a no presentar una denuncia penal por la falsificación. La empresa y el divorcio son batallas aparte, pero te ahorras el proceso criminal. Por ahora. Vi el cálculo detrás de sus ojos inyectados en sangre. Sopesaba el desastre laboral inminente contra la posibilidad de una condena mayor. El orgullo y el pánico libraban una guerra en su rostro. ¿Y si me niego? Me encogí de hombros, un gesto deliberadamente frívolo. Entonces la grabación que estoy haciendo ahora mismo con esta aplicación, dije, mostrando la pantalla de mi móvil donde, efectivamente, un indicador de grabación estaba activo desde que se sentó, será la única versión de los hechos. Y en ella solo se te oye preocupado por tu trabajo, no por haber robado a tu mujer. Su respiración se volvió entrecortada. Me miró con un odio que, por primera vez, no me produjo ningún daño. Era la rabia del débil, del que ha sido descubierto. Necesito pensar, murmuró, derrumbándose. Tienes 5 minutos. Luego me levanto y esta oferta, la única pizca de control que te queda sobre esta situación, desaparece. Mientras él se hundía en su butaca, mirando al vacío, yo observaba el ir y venir de los huéspedes felices. La burbuja de su paraíso artificial tenía una fisura irreparable, y él estaba atrapado dentro, sofocándose. No sentía piedad. Sentía la claridad gélida de quien, por fin, tiene todos los papeles de la partida en la mano. Y sabe que el siguiente movimiento, lo haga él o no, será jaque. Los 5 minutos se estiraron hasta el límite de la cuerda. Observé cómo el sudor dibujaba un camino desde la sien de Daniel hasta la línea de su mandíbula, como sus ojos, fijos en la mesa, no parpadeaban. El zumbido del bar se convirtió en un murmullo lejano, un océano de normalidad del que estábamos aislados. Finalmente, el hilo de su voz se rompió. Está bien. Haré la grabación. No hubo alivio, solo el frío metálico de un engranaje que encajaba. Deslicé mi teléfono hacia él, la aplicación de grabación ya abierta. Claro. Fecha, nombres, cantidades. Sin rodeos. Sus manos temblaron al tomar el dispositivo. Respiró hondo, como si el aire del paraíso se hubiera vuelto espeso y venenoso. Y habló. Una letanía plana y monótona que detallaba el robo, la falsificación, el destino del dinero. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida que había construido. Al terminar, recuperé el teléfono, guardé el archivo y lo envié a mi nube y a Sofía en un gesto automático. Era un trofeo amargo, pero era mío. Ahora, el compromiso por escrito, dijo él, con un destello de esa arrogancia que creía negociadora. Sacó una hoja del blog del hotel, garabateó una línea torpe donde yo prometía no denunciarle penalmente por la falsificación. Firmé con una inicial,
un trazo vacío. Él la guardó como un talismán. No le dije que ese papel, ante nuevas pruebas, valía menos que el aire que respiraba. Que ya no negociaba con su esposa, sino con su contrincante. Se levantó, tambaleándose ligeramente bajo el peso de su propio derrumbe. «¿Estamos terminados?», completé yo, sin elevar la voz. En todos los sentidos. Lo observé alejarse, la espalda encorvada, un fantasma en polo arrugada que se disolvía entre las palmeras perfectas del lobby. Mi teléfono vibró entonces con un nuevo correo de Tiberius Consulting. Confirmaban la reunión urgente con Daniel para el lunes a primera hora. La red institucional se cerraba. De regreso en mi habitación barata, el clic de enviar en el correo a su empresa resonó con una frialdad definitiva. La adrenalina del enfrentamiento se disipó, dejando a su paso un silencio vasto y extraño. No era triunfo lo que sentía, sino la vastedad de un páramo recién pisado. Me senté en el borde de la cama, las manos quietas sobre mis rodillas, escuchando el zumbido del minibar. Había ganado la batalla del hall, pero la guerra era otra. Era la guerra de lo que venía después, de la mujer que tendría que ser cuando el polvo de esta explosión se asentara. Una vez de regreso en mi habitación barata, con el eco de la confesión de Daniel aún zumbando en mis oídos, el silencio se hizo vasto y pesado. Revisé el correo, la confirmación definitiva de Rojas brillaba en la pantalla. Todo intento de cancelación había sido, por fin, procesado. El círculo, en aquel escenario, estaba cerrado. Ahora solo quedaba una cosa por hacer, marcharme. Una sonrisa delgada y sin calor se dibujó en mis labios. El pánico lo llevaba a cometer errores torpes, a intentar salvar migajas del botín. Demasiado tarde. Agradecí a Rojas y le pedí que me reenviara cualquier nueva autorización que Daniel intentara firmar. Colgué. El tablero había cambiado. Mi plan de observar y retirarme ya no servía. Su intento de fuga era un insulto final, un negarse a aceptar la derrota que él mismo había firmado. Avancé hacia la puerta. Decidí darle la oportunidad de entregarme él mismo la soga. Le envié un último mensaje, recordándole los términos de nuestra no negociación. Ahora solo quedaba esperar en el bar de su resort, con Lucía observando desde la sombra. No esperé su respuesta. Me vestí de nuevo con mi armadura negra y tomé un taxi de vuelta al paraíso azul. Esta vez, el trayecto fue un ejercicio de concentración pura. Visualicé cada posible reacción suya, la súplica, la ira, la negociación vana. Me preparé para todas, decidida a ceder en ninguna. El bar era un cubículo de penumbra elegante y risas amortiguadas. Me senté en un rincón con vista a la entrada, pedí un agua mineral y esperé. A los 43 minutos exactos de mi mensaje, lo vi entrar. Parecía haber colapsado por dentro. La camisa hawaiana había sido reemplazada por una polo arrugada, y su mirada escaneaba el lugar con el nerviosismo de una fiera herida. Al verme, se acercó con pasos vacilantes y se dejó caer en la butaca frente a mí sin que lo invitara. «¿Qué has hecho?», fue lo primero que salió de su boca, un susurro ronco cargado de acusación. «Lo obvio», respondí, tomando un sorbo de agua. «He empezado a desenredar la madeja que tejiste. Tiberius ya tiene la semilla de la duda. Es cuestión de horas. Me vas a dejar sin trabajo». Su voz subió y bajó de inmediato, ahogada por la vergüenza y el miedo al escándalo. «Tú te has dejado sin trabajo. Yo solo he iluminado el camino que elegiste tomar». Apoyé los codos en la mesa, acercándome un poco. El olor a alcohol barato y desesperación emanaba de él. «Ahora, vamos a hablar. Y vas a ser honesto, por primera vez en mucho tiempo». «¿Para qué?», «Para darte más munición». «Exactamente. Pero es una munición que puedes elegir como empaco». Dejé que la frase flotara en el aire viciado entre nosotros. «Quiero que me grabes un mensaje de voz, reconociendo que vendiste mi coche sin mi autorización, que falsificaste mi firma y que usaste ese dinero específico para pagar esta estancia con Lucía». Él palideció, el poco color que le quedaba se esfumó. «¿Estás loca? Eso es una confesión». «Es un principio de reparación», corregí, imperturbable. «A cambio, yo me comprometo, por escrito, a no presentar una denuncia penal por la falsificación. La empresa y el divorcio son batallas aparte, pero te ahorras el proceso criminal. Por ahora». Vi el cálculo rápido y sucio detrás de sus ojos inyectados en sangre.
Sopesaba el desastre laboral inminente contra el espectro de una condena mayor. El orgullo y el pánico libraban una guerra perdida en su rostro. ¿Y si me niego? Me encogí de hombros, un gesto deliberadamente frívolo. Entonces la grabación que estoy haciendo ahora mismo con esta aplicación, dije, mostrando la pantalla de mi móvil donde, efectivamente, un indicador rojo latía silenciosamente desde que se sentó, será la única versión de los hechos. Y en ella solo se te oye preocupado por tu trabajo, no por haber robado a tu mujer. Su respiración se volvió un jadeo superficial. Me miró con un odio tan puro y desnudo que, por primera vez, no me produjo ningún daño. Era la rabia del débil, del que ha sido despojado de todos sus disfraces. Era, finalmente, real. Necesito pensar, murmuró, derrumbándose hacia adentro, los hombros cayendo como puentes cortados. Tienes 5 minutos. Luego me levanto y esta oferta, la única pizca de control que te queda sobre esta situación, desaparece. Mientras él se hundía en la butaca, mirando al vacío con los ojos vidriosos, yo observé el ir y venir de los huéspedes felices. Parecían figuras de un diorama, ajenas a nuestro microclima de ruina. La burbuja de su paraíso artificial tenía una fisura irreparable, y él estaba atrapado dentro, sofocándose con el aire envenenado que él mismo había creado. No sentía piedad. Sentía la claridad gélida de quien, por fin, tiene todos los papeles de la partida en la mano. Y sabe, con una certeza absoluta, que el siguiente movimiento, lo haga él o no, será jaque. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier confesión. Era el sonido de su mundo terminando. Los 5 minutos se convirtieron en un silencio denso y terminante. Cuando Daniel levantó la mirada, ya no había cálculo, solo capitulación. Asintió con la cabeza, un movimiento apenas perceptible. La grabación se hizo con la frialdad de un dictado forense. Cada palabra suya era un clavo en el ataúd de su propia narrativa. Cuando terminó, guardé el archivo y envié una copia a Sofía. El compromiso por escrito que él exigió fue una farsa que firme sin pestañear, que creyera tener un talismán era parte de su derrota. Al verme guardar el teléfono, supo que todo había terminado. Se levantó y se alejó, un espectro que se desvanecía entre las palmeras. Yo permanecí 1 minuto más, respirando el aire acondicionado que ahora sabía a polvo de escombros. Luego, me dirigí a recepción. El gerente Rojas me esperaba detrás del mostrador, su profesionalismo teñido de una curiosidad vigilante. Sin preámbulos, desplegué mi estrategia final. Señor Rojas, he confirmado que el pago de la suite de Daniel Herrera procede de un delito de apropiación indebida y falsificación documental, dije, mi voz clara y baja. Mi abogada ya ha contactado con el banco para iniciar la reversión de la transferencia. Le sugiero que su hotel se anticipe y cancele esa reserva para evitar complicaciones. Rojas asintió, aliviado de tener un protocolo que seguir. Por supuesto, señora. Procederemos de inmediato. Mientras el pago esté en disputa, la estancia queda anulada. Fue en ese momento cuando Lucía apareció en el lobby, con un vestido vaporoso y una expresión de fastidio. Daniel, ¿qué pasa con las toallas? No trajeron, comenzó a decir, pero se detuvo al ver nuestra conferencia. Sus ojos saltaron de Rojas a mí, y algo en mi postura, en la rigidez del gerente, le hizo entender que la fiesta había terminado. ¿Eres tú?, preguntó, con un tono que pretendía ser desafiante pero que solo sonó a desconcierto. Soy Elena, confirmé, sin alterarme. La propietaria del coche que tu acompañante vendió para financiar esto. Un gesto vago abarcó el lobby lujoso. Ella palideció. La humillación, esa compañera íntima que yo conocía tan bien, comenzó a teñir sus mejillas. Se volvió hacia Daniel, que acababa de regresar, arrastrando los pies. Es verdad, falsificaste su firma, todo esto es con dinero robado. Daniel abrió la boca para negarlo, para minimizarlo, pero las palabras murieron en sus labios. Solo pudo encogerse de hombros, un gesto patético de admisión. Fue esa falta de defensa, esa cobardía final, lo que quebró a Lucía. No hubo gritos, solo un desprecio silencioso y cortante. «Eres un miserable», escupió, y su voz tembló no de pena, sino de rabia por haber sido convertida, sin saberlo, en cómplice de su vergüenza. «No quiero verte».
Algunos huéspedes en los sofás cercanos habían bajado las voces, sus miradas furtivas grabando la escena con los ojos y, noté, con los teléfonos discretamente alzados. Un recepcionista se acercó a pedir respeto por la privacidad, pero el murmullo ya se extendía. La máscara del hombre exitoso que Daniel cultivaba se resquebrajaba frente a extraños, dejando al descubierto al estafador, al cobarde. Extraje un sobre del bolso y lo deslicé sobre el mostrador hacia Rojas. La carta de mi abogada, Sofía Mendoza. Detalla los cargos y nuestra intención de proceder legalmente. Todo contacto oficial deberá hacerse a través de ella. Rojas tomó el sobre como si contuviera material radiactivo. Entendido, señora. Di media vuelta. No miré a Daniel, hundido en el sofá con la cabeza entre las manos, ni a Lucía, que ya se alejaba hacia los ascensores con paso rápido. Caminé hacia la salida, atravesando el perfume denso del lobby, sintiendo el peso de las miradas a mi espalda. No era la huida de una víctima, sino la retirada estratégica de quien ha plantado la bandera en territorio conquistado. El aire caliente de la noche me recibió como una bofetada revitalizante. Allí, en la acera iluminada, mientras esperaba un taxi, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Recibido todo. El banco ha congelado la transferencia. Tiberius ha confirmado la reunión disciplinaria para el lunes a las 8 de la mañana. Es hora de volver a casa. No respondí. Miré hacia las torres iluminadas del paraíso azul, donde mi exmarido estaba ahora, sin suite, sin amante, sin el botín y con una ola de consecuencias que acababa de romper a sus pies. Subí al taxi y di la dirección de mi hotel barato. La guerra, como había intuido, era otra. Pero la primera batalla, la de la verdad, la había ganado. Y lo único que sentía, mientras la ciudad pasaba ante la ventana, era un silencio vasto y expectante, el preludio de todo lo que estaba por construir. El vuelo de regreso fue un túnel de silencio. No dormí. Observé cómo la mancha azul del mar Caribe se convertía en la cuadrícula gris y marrón de mi ciudad, y sentí que una piel vieja se me desprendía para dejar al descubierto una capa más dura, más fría. Sofía me esperaba en el aeropuerto, con su maletín de cuero y una expresión que no era de lástima, sino de aprobación profesional. «Tienes cara de haber librado una batalla y ganado el campo», dijo, tomando mi bolso de mano. «Solo el campo», corregí. «La guerra es burocrática ahora». Su oficina olía a café fuerte y papel nuevo. Sobre la mesa de reuniones, ella había dispuesto ya los documentos como un general despliega sus mapas. El contrato de venta con la firma falsificada, los extractos bancarios que mostraban el depósito de los $50,000 y, al día siguiente, la transferencia al paraíso azul. Añadí mi teléfono y reproduje la confesión de Daniel. Su voz, ronca y derrotada, llenó la habitación estéril. Sofía no hizo un comentario, solo tomó notas precisas. «Es más que suficiente», afirmó cuando terminó. «Con esto, la denuncia por falsificación de documento privado y apropiación indebida es un trámite. El banco ya ha revertido la transferencia, el dinero está de vuelta en tu cuenta. Pero ahora vamos por el daño moral y por blindar todo en el divorcio». Firmé donde me indicó. Cada rúbrica era un portazo. La denuncia formal, la petición de divorcio por causa de deslealtad y abuso de confianza, las medidas cautelares para congelar sus cuentas y prohibir la enajenación de cualquier bien ganancial. El mecanismo legal, una vez puesto en marcha, era una máquina imparable y despiadada. Me gustaba. Las llamadas de Daniel comenzaron esa misma tarde. Primero fueron mensajes de texto, una sucesión de súplicas y reproches que deletreaban su pánico. Luego, las llamadas. Dejé que el teléfono vibrara sobre la mesa de la cocina, observando la pantalla como si fuera el latido de un animal atrapado en una trampa muy lejana. No contesté. La tercera vez, Sofía lo hizo por mí. Solo escuché mi lado de la conversación, frío y distante. «Sí, ha intentado contactar». «No, no he respondido». «Sí, por favor, hágalo usted». Colgué y el silencio que siguió fue distinto. Ya no era la quietud de la conmoción, sino la de un territorio reclamado y pacificado. Decidí regresar a la casa al anochecer. Sabía que sería un campo minado de fantasmas, pero necesitaba enfrentarlos a mi manera, sin testigos. La clave giró en la cerradura con un sonido anormalmente alto. El aire dentro estaba quieto y olía a polvo y a ausencia.
No encendí la luz principal del salón. La claridad azulada de la farola de la calle se colaba por la ventana, dibujando sombras alargadas de los muebles que ya no sentían míos. Caminé directamente hacia la cocina, el epicentro del terremoto. Allí estaba la mesa donde había leído el correo. La cafetera, apagada y fría. Todo igual, y todo irremediablemente alterado. Mi recorrido me llevó al garaje. La puerta se abrió con un gemido sordo. El espacio rectangular, iluminado por la bombilla desnuda, era un vacío que gritaba. Las marcas de los neumáticos en el suelo de cemento formaban un fantasma de mi coche. En la pared, el gancho de madera donde colgaba el llavero con el emblema de la marca se balanceaba levemente, inútil, abandonado. Extendí la mano y lo toqué. La madera era fría. No sentí el llanto agudo que esperaba. En su lugar, una oleada de certidumbre me ancló al suelo. Este vacío no era una herida, era una prueba. La evidencia física de la traición que yo ya había convertido en mi fuerza. Aquel espacio desocupado era ahora un lienzo en blanco, no un monumento a lo perdido. De vuelta en el interior, pasé frente al estudio de Daniel. La puerta estaba entreabierta. Entré. Su ordenador había desaparecido, seguramente confiscado por la empresa tras la reunión disciplinaria de la que Sofía ya me había confirmado el resultado, despido por causa justificada. El escritorio estaba despejado, solo un posavasos con una marca circular y un cenicero vacío. Abrí el cajón superior. Vacío. El siguiente. Allí, escondida bajo una carpeta de manuales, encontré una libreta de notas barata. La abrí por la última página. Era una lista de números y fechas, un cálculo torpe de gastos, vuelos, 2.200, suite 7 noches, 3.500, cena show 300. Y al final, una suma total rayada con fuerza, 50.000. El presupuesto de mi felicidad, convertido en el de su farsa. Cerré la libreta y no sentí rabia. Sentí un desprecio tan profundo que era casi alivio. Este hombre mezquino, que necesitaba garabatear sus infidelidades como si fueran la lista de la compra, había sido mi marido. El hallazgo no me hirió, me liberó. Salí del estudio y subí las escaleras hacia lo que había sido nuestro dormitorio. Las medidas cautelares me daban derecho a permanecer aquí, y él tenía prohibido acercarse. Me senté en el borde de la cama, en mi lado, y miré por la ventana hacia el garaje, hacia ese espacio vacío ahora iluminado por la luna. La primera batalla había terminado. La verdad estaba expuesta, el dinero recuperado, su máscara hecha añicos. Pero la guerra, la de reconstruir una vida desde los cimientos de esta decepción, esa apenas comenzaba. Y por primera vez, mirando al vacío que él había creado, no vi un abismo. Vi un lugar despejado, listo para construir algo que, esta vez, sería únicamente mío. El silencio de la casa ya no era opresivo. Era el sonido del espacio que me pertenecía. La mañana del lunes, la citación del juzgado de instrucción número 5 llegó por correo certificado. No la abrí con ansiedad, sino con la frialdad de quien recibe un informe de avance. Sofía había sido clara. Era un trámite formal, pero necesario para que la máquina siguiera su curso. La fecha de la declaración era en 10 días. 10 días en los que el silencio de Daniel se había tornado en un rumor sordo que empezaba a resonar en los lugares que antes habitaba. La primera llamada inesperada fue de mi suegra. No de Daniel, sino de ella. Su voz, siempre tan segura, titubeaba al otro lado de la línea. Elena, cariño. Daniel me ha contado su versión. Dice que fue un malentendido, un préstamo que iba a reponer. No fue un préstamo, Clara, respondí, mirando la libreta de cálculos miserables que aún guardaba en un cajón de mi nuevo escritorio. Fue una venta con mi firma falsificada. Los peritos ya lo han confirmado. Un silencio pesado. Luego, un suspiro que sonó a derrumbe. Él es mi hijo, pero no puedo pedirte que lo perdones. Solo quería saber si es verdad lo del viaje. Lo de la mujer. Es verdad. No añadí más. No hacía falta. El dolor en su gemido ahogado fue la confirmación de que, al menos allí, la farsa había terminado. Las consecuencias legales se materializaron con una eficiencia burocrática que resultaba casi poética. La concesionaria, citada a declarar, aportó el contrato de venta y el supuesto poder notarial que Daniel presentó. El gerente,
Un hombre con cara de estar harto de problemas, declaró por escrito que todo parecía en orden en el momento, pero que no era su responsabilidad verificar la autenticidad de una firma entre cónyuges. Su testimonio era irrelevante frente al informe pericial que Sofía adjuntó a la denuncia. 3 expertos caligráficos independientes coincidían en que la rúbrica en el documento era una imitación torpe, carente de la fluidez y presión de la mía. Ese informe fue el clavo final en el ataúd de su defensa. El ámbito social se resquebrajó como un vidrio golpeado. Observé desde la distancia, a través de los mensajes que aún llegaban al grupo de amigas y de los comentarios que Sofía, con cierto deleite profesional, me filtró. Algunos de sus amigos, los que admiraban su audacia para los negocios, intentaron al principio minimizarlo. Al final, solo es un coche, entre marido y mujer, dijo uno en una cena que me contó Laura. Pero cuando la historia completa, la falsificación, el dinero financiando una luna de miel con una becaria, su despido por conducta impropia, comenzó a circular, el tono cambió. La audacia se transformó, de la noche a la mañana, en estafa y cobardía. Vi cómo, una a una, sus redes profesionales en LinkedIn se reducían. Su perfil, antes activo con frases motivacionales, parecía ahora una lápida digital. La amante, Lucía, se esfumó. Los rumores eran contradictorios, que había regresado a su provincia avergonzada, que había amenazado con demandarlo por daños emocionales tras ser asociada a un escándalo. Lo único claro era su ausencia. No estuvo a su lado en la primera audiencia preliminar, a la que yo tampoco asistí, representada por Sofía. Daniel fue solo. Sofía me describió después su aspecto, una corbata mal anudada, una mirada que evitaba a todo el mundo, la postura encogida de quien ya sabe que ha perdido. El juez, tras revisar las pruebas, decretó la continuación del proceso por un delito de falsificación de documento privado. La apropiación indebida, al haber sido el dinero revertido, se mantuvo como agravante civil. La sentencia no sería inmediata, pero la condena social ya estaba ejecutada. Una tarde, revisando documentos en casa, el interfono sonó. Era un mensajero con un sobre. No era de la corte. La letra en la cubierta, temblorosa, era la de Daniel. Lo abrí con desapego. Era una carta a mano, llena de tachones y frases a medio construir. Hablaba de error monumental, de necesidad de ayuda, de no saber qué me pasó. Pero en medio de la maraña de justificaciones, una línea sobresalió, fría y calculadora. Si retiras la denuncia, puedo hablar con Tiberius. Tal vez me readmitan. Podríamos llegar a un acuerdo económico mejor para el divorcio. No sentí ira. Sentí asco. Incluso desde el fondo del pozo, intentaba negociar, creyendo que su carrera y su comodidad aún tenían valor de intercambio para mí. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré a la basura, encima de los pozos del café. No era un gesto dramático, era higiénico. La verdadera sorpresa llegó 2 días después. Era una llamada de un número desconocido con prefijo de otra provincia. ¿Elena Herrera? Sí. Soy Marcos, el hermano de Lucía. La voz era grave, cargada de una tensión contenida. Ella no quiere tener nada que ver con esto, pero yo sí. Tengo información. Sobre otros movimientos. De antes del coche. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de anticipación. ¿Qué clase de movimientos? Transferencias pequeñas, de cuentas compartidas a una personal suya. Extravíos de joyas familiares que aparecían extraviadas. Cosas que a usted quizá no le faltaron porque no las revisaba. Hizo una pausa. Mi hermana era una ilusa, pero yo revisé sus chats. Él hablaba de limpiar activos antes de un gran proyecto. El viaje era solo la parte final. Agradecí la información y colgué. No era una prueba concreta, pero era un hilo. Y un hilo podía desenredar toda una madeja de mentiras anteriores. Miré hacia el garaje vacío, ahora convertido en un gimnasio provisional. El espacio despejado ya no era solo mío. Era un campo de batalla ampliado, y yo acababa de recibir refuerzos inesperados. La guerra, efectivamente, era otra. Y cada día descubría que tenía más armas de las que jamás imaginé. La llamada de Marcos, el hermano de Lucía, quedó resonando como un eco en la casa que ya empezaba a sentir verdaderamente mía. No actué de inmediato. En lugar de eso,
Dejé que la información sedimentara mientras el proceso de divorcio avanzaba con la fría mecánica de los plazos legales. Sofía, al contarle lo de las posibles transferencias y extravíos, arqueó una ceja con interés profesional. Es un patrón. Si podemos demostrarlo, aunque sean cantidades menores, pinta un cuadro de premeditación que el juez apreciará. Especialmente para la pensión compensatoria. No era venganza lo que buscaba, era justicia proporcional. Y cada nueva capa de su engaño hacía que mi posición fuera más sólida. Los meses siguientes fueron de una quietud activa. El bono por el proyecto Mercurio llegó, como había anticipado, una transferencia sustanciosa a mi cuenta individual, la que abrí el mismo día que firmé la denuncia. Varios colegas, almorzando, bromeaban. ¿Otra vez el BMW, Elena? ¿O esta vez te subes a un Porsche? Sonreí, pero la idea de otro coche de lujo no despertó ni la mitad del hormigueo que sentí años atrás. En su lugar, sentí una calma extraña. El dinero en el banco ya no era un billete hacia un símbolo, era un colchón de silenciosa autonomía. Contraté a una asesora financiera, una mujer cercana a la edad de mi madre con una mirada escéptica y directa. Juntas, destinamos una parte a un fondo de inversión a mi nombre, otra a un plan de pensiones privado. Firmé los documentos con una pluma nueva, disfrutando del trazo firme y real de mi rúbrica. Una tarde, limpiando el trastero, encontré una vieja caja de zapatos llena de recuerdos de la universidad. Entre fotos descoloridas y apuntes, había un folleto arrugado de una escuela de baile de salsa. Lo había guardado años atrás, cuando Daniel comentó, riendo, que eso era para adolescentes. La siguiente semana, me inscribí. El primer día, frente al espejo de la academia, mis movimientos fueron torpes, mi mente demasiado consciente. Pero la música era alta y el instructor, paciente. A la tercera clase, ya no pensaba en la secuencia de pasos, sino en el ritmo que llevaba mi cuerpo. La sensación de sudar por placer, de reírme de mis propios errores sin que nadie los juzgara, fue un bálsamo más poderoso que cualquier terapia. El viaje lo planeé sola. Un fin de semana largo a una ciudad colonial a pocas horas de vuelo. No había playas paradisíacas ni suites de hotel, sino una habitación luminosa en una casona antigua y un mapa lleno de cruces de lugares por visitar. Caminé durante horas, me senté en plazas a leer, comí lo que se me antojó sin consultar ni negociar. En una de esas tardes, frente a la catedral, recibí un mensaje de Sofía. Sentencia firme mañana. ¿Es lo esperado? Miré la piedra centenaria de la fachada, sólida e indiferente a mis minucias, y supe que no sentiría ni euforia ni alivio. Solo el cierre definitivo de un expediente. Al regresar, la casa me recibió con su nuevo orden. El garaje, ahora un estudio gimnasio, albergaba una bicicleta estática y un escritorio junto a la ventana. Donde antes estaba el fantasma del coche, ahora crecía un poto en una maceta colgante. La citación final del juzgado llegó, y asistí esta vez. Daniel estaba allí, más delgado, con una elegancia gastada. Nuestras miradas se cruzaron solo una vez. La suya buscó algo, quizá un rescoldo de compasión. La mía no encontró nada que decirle. El juez leyó la sentencia. Divorcio concedido por deslealtad, con las medidas económicas favorables para mí derivadas del contexto de fraude. La falsificación de documento conllevaba una pena suspendida, pero la mancha en su historial era permanente. Salí del edificio bajo un cielo despejado. Él salió por otra puerta. Esa noche, no celebré. Preparé una cena sencilla y me senté en el salón, con las puertas al jardín abiertas. El silencio ya no era un territorio reclamado, era mi paisaje cotidiano. Pensé en el bono, aún intacto en su mayor parte. Tal vez un coche llegaría, pero uno práctico, seguro, elegido por mí y solo por mí. No sería un trofeo, sino una herramienta. Como la cuenta de inversiones, como la clase de baile de los martes, como el pasaporte con un sello nuevo. Había aprendido, de la manera más brutal, que los premios no son objetos que se exhiben, sino capas de libertad que se construyen. Y cada capa, desde la más práctica hasta la más frívola, era un ladrillo en una fortaleza que nadie podría vender. La guerra había terminado. La reconstrucción, esa sí, era toda mía. El salto temporal no fue un abismo, sino un escalón que subí día a día. La sentencia quedó atrás, un documento más en la carpeta de archivo.
Daniel cumplió con las obligaciones económicas a cuentagotas, cada transferencia una gota fría que confirmaba el final de cualquier vínculo. El dinero del coche, sumado al bono de Mercurio y a mi ascenso a directora de departamento, se transformó en el capital semilla de algo que nunca habría imaginado, mi propia consultora especializada en auditoría de proyectos tecnológicos. El primer cliente fue una antigua colega que confió más en mi rigor que en el de cualquier firma grande. La oficina era pequeña, con vista a un parque, y el silencio solo lo interrumpía el tecleo de mi computadora o el murmullo de mis dos empleadas. La libertad de equivocarme, o de acertar, era solo mía. Las relaciones llegaron de forma distinta. Conocí a Javier en un curso de gestión de riesgos. Era viudo, sereno, y su mirada no buscaba en mí un reflejo de su propio ego. En nuestra tercera cena, sin drama, le conté lo del coche, la falsificación, el divorcio. Él escuchó, asintió, y luego dijo: mi esposa y yo teníamos una cuenta conjunta para los gastos de la casa. Yo siempre tuve la mía para mis investigaciones. La confianza no debería ser un cheque en blanco. Esa frase, tan simple, me resonó más hondo que cualquier promesa. No establecimos reglas, pero sí un entendimiento tácito, respeto por los espacios ya construidos. Él nunca preguntó por el saldo de mi cuenta de inversiones, y yo nunca dudé cuando me pidió las llaves de mi casa para regar las plantas durante un viaje suyo. La transparencia era una puerta abierta, no un muro derribado. Un martes, después de mi clase de salsa, ahora era yo quien ayudaba a las nuevas, pasé caminando frente al concesionario de la avenida principal. Iluminado como un escenario, en el centro del showroom, había un BMW de la serie 4, de un azul profundo que casi era negro. Me detuve. No fue un tirón en el pecho, ni un zumbido en los oídos. Fue una curiosidad serena. Lo observé, recordando la sensación del cuero nuevo, el eco del motor al arrancar, la mirada de Daniel la primera vez que lo vio, una mezcla de envidia y desdén. Sonreí, no con nostalgia por el objeto, sino por la mujer que creyó que poseerlo era la cúspide. Ahora sabía que las cúspides eran interiores y mucho más difíciles de escalar. Di media vuelta y seguí caminando hacia mi coche, un híbrido discreto y eficiente que elegí después de leer decenas de informes de consumo. La elección había sido solo mía, y eso le daba un valor que ninguna etiqueta de lujo podía superar. La verdadera prueba llegó con una llamada de Marcos, el hermano de Lucía, años después de aquel primer contacto. Su voz sonaba diferente, sin la tensión de antes, pero con un peso nuevo. «Elena, siento molestarte. Es por Daniel». Mi cuerpo no se tensó. La alarma que antes sonaba ante su nombre ahora era un silencio plano. «Está enfermo. Algo en el hígado. No es grave aún, pero necesita tratamiento y no tiene recursos. Ni seguro privado. Me contactó porque no tiene a nadie más». Guardé silencio, mirando por la ventana de mi oficina al parque donde los niños jugaban. «¿Y qué espera de mí?», pregunté, genuinamente intrigada. «No lo sé. Quizá que sepas que la rueda siguió girando, y para él, hacia abajo. Yo le ayudo porque es lo correcto, pero pensé que tú merecías saber en qué terminó la historia que empezaste». Agradecí la información y colgué. No sentí schadenfreude, ni compasión. Sentí el distanciamiento absoluto del arqueólogo que encuentra un fragmento de una civilización en la que una vez vivió. Su caída era triste, humana, pero ya no me concernía. Mi responsabilidad había terminado con la sentencia del juez. Esa noche, cenando con Javier, le conté la llamada. Él tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «La justicia no es hacer sufrir al que te hizo sufrir. Es recuperar tu paz. Y parece que lo lograste». Tenía razón. La paz no era un estado de olvido, sino de integración. El coche, la traición, el juicio, eran capítulos de un manual que yo ahora usaba para asesorar a otras empresas sobre cómo detectar fraudes y proteger sus activos. La experiencia personal se había transmutado en pericia profesional. Unos meses después, recibí una invitación a dar una charla en un congreso sobre ética y tecnología. Al salir del escenario, una joven se me acercó, sus ojos brillantes con una admiración que me hizo sentir extrañamente mayor. «Su historia sobre los puntos ciegos en la confianza fue inspiradora», dijo. «¿Cómo se asegura uno de no caer en eso?». La miré,
Vi en ella un destello de mi antigua necesidad de certezas absolutas. No se asegura, respondí, pero puede aprender a revisar los contratos. Y, sobre todo, a escuchar ese zumbido en los oídos. Ese casi siempre tiene razón. Ella sonrió, agradecida, y se fue. Al regresar a casa, en mi coche eficiente, pasé de nuevo frente al confesionario. Esta vez ni siquiera volví la cabeza. El símbolo había sido desmontado, pieza a pieza, y sus partes útiles se habían fundido en una armadura invisible que llevaba puesta todos los días. No era una armadura contra el mundo, sino a favor de mí misma. El garaje de mi casa ahora guardaba bicicletas para cuando Javier y yo salíamos los domingos, y el poto colgante había crecido tanto que sus enredaderas enmarcaban la ventana como un recordatorio vivo de que algunas cosas, cuando se les da espacio, simplemente florecen. La invitación para el podcast llegó en un correo con el asunto: su historia inspira. La productora, una plataforma dedicada a relatos de superación personal y financiera, quería que hablara sobre la toma de control tras una traición. Al principio, la idea me produjo un rechazo instintivo, mi vida ya no era ese capítulo. Pero Javier me miró con esa calma suya y dijo: no es sobre revivir el dolor. Es sobre cerrar el círculo dándole utilidad a la herida. Acepté. El estudio de grabación era pequeño, íntimo, con un micrófono que parecía una araña negra y silenciosa. La presentadora, una mujer de voz cálida, hizo las preguntas previsibles sobre el shock, la traición. Yo respondía, pero sentía que las palabras sonaban a guión aprendido. Hasta que ella preguntó, en el momento cumbre del descubrimiento: ¿qué pensó? ¿Qué fue lo primero que quiso hacer? El aire acondicionado zumbó suavemente. Y entonces, no vi la cocina de aquel jueves, sino el lobby de un hotel de lujo, años atrás, una escena que nunca había narrado a nadie. La memoria no vino como un flashback doloroso, sino como un dato almacenado, un caso de estudio de mi propia vida. Descubrí que mi marido había vendido mi coche de lujo en secreto, dije, y mi voz sonó extrañamente serena en los auriculares. Todo para pagar la luna de miel de su amante. No grité. Preparé una sorpresa en el hotel que jamás olvidarán. Las palabras fluyeron entonces sin esfuerzo. Le conté a la presentadora, y a los futuros oyentes, cómo la furia inicial se había compactado en una determinación gélida. Cómo, en lugar de confrontarlo en casa, seguí el rastro digital, la reserva del hotel, el vuelo, la hora de check-in. La sorpresa no fue un escándalo vulgar. Fue aparecer en ese lobby, con una copia impresa del contrato de venta falsificado, justo cuando él, con el brazo alrededor de la cintura de ella, se acercaba a recepción. No levanté la voz. Solo le extendí los papeles y dije, con una claridad que cortaba el murmullo ambiente: creo que esto te pertenece. Pagaste el depósito con mi coche. Reflexioné en voz alta, frente al micrófono, sobre el verdadero significado de ese acto. No se trató de humillación, sino de restitución de la realidad. Obligué a sus actos a mirarse al espejo en público, a perder la coartada del secreto. Él planeaba un comienzo idílico, yo le entregué, envuelto en papel de impresora, el fraude fundacional de esa nueva vida. Recuperé el control en el escenario exacto donde él pretendía celebrar su fuga. Aprendí, continué, que los bienes materiales pueden ir y venir. Lo realmente grave es cuando alguien te roba la verdad y la convierte en su juguete privado. El coche fue caro, sí, pero infinitamente más caro habría sido seguir casada con un hombre capaz de venderme a mis espaldas para financiar su ficción. Al final, la presentadora me pidió un mensaje para quienes pudieran estar en una encrucijada similar. Miré el micrófono, pensando en la joven del Congreso, en tantas otras caras que tal vez escucharían esto desde un garaje que de repente se sentía demasiado vacío. Nunca ignoren los vacíos del garaje, dije, con la convicción de quien ha aprendido a leer los silencios. Ni los huecos en los extractos, ni las risas en aeropuertos donde usted no está invitada. Si descubren una traición tan concreta como una venta en secreto, no se queden solo en el grito. Usen también los papeles, los correos, las reservas. Conviertan cada dato en un ladrillo para su nueva fortaleza. La justicia no empieza en un juzgado, empieza cuando usted decide dejar de ser un personaje en la mentira de otro. La grabación terminó.
Un silencio denso llenó la cabina antes de que la presentadora exhalara un gracias cargado de genuino respeto. Al salir a la calle, la luz de la tarde era dorada. Subí a mi coche, ese híbrido discreto que era pura función y cero símbolo, y puse las manos sobre el volante. La última línea de la charla, la que solo resonó en mi mente, cerró el círculo con una paz definitiva. Él pensó que ese viaje sería el comienzo de una nueva vida sin mí. No imaginó que, en el mismo hotel donde iba a presumir a su amante, lo único que acabaría estrenando sería la versión más honesta de quién es, frente a la mujer a la que creyó haber dejado atrás con la simple venta de un coche. Ya no había amargura en el recuerdo, ni siquiera satisfacción. Había utilidad. Esa mujer del lobby, la de las manos frías y la voz clara, había sido la primera arquitecta de la mujer que ahora conducía hacia su casa, su consultorio, su vida. Una vida donde los contratos se revisaban, los garajes se llenaban de lo que se elegía, y la única validación necesaria era el sonido, firme y real, de tu propia firma sobre las páginas en blanco que aún quedaban por escribir.